La iglesia estaba decorada con rosas blancas y cintas de seda. Los invitados esperaban con anticipación, murmurando entre ellos mientras la luz del sol se filtraba a través de los vitrales. Sofía se miraba en el espejo de la habitación contigua, su vestido de novia resplandecía mientras su madre le acomodaba el velo. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad, pero también de nerviosismo. Después de 5 años de relación con Alejandro, finalmente había llegado el gran día. ¿Estás lista, mi niña?, preguntó su madre, apretando suavemente sus hombros. Sofía asintió, aunque una pequeña voz en su interior le advertía que algo no estaba bien. Las últimas semanas, Alejandro había estado distante, a veces irritable, cancelando planes de última hora. Ella lo había atribuido al estrés de la boda, pero ahora no estaba tan segura. El pasillo central parecía interminable mientras Sofía avanzaba del brazo de su padre. Su corazón latía con fuerza al ver a Alejandro esperando junto al altar. Lucía guapo con su traje negro, pero su mirada era fría, casi ausente. La sonrisa que le dedicó no llegó a sus ojos. La ceremonia comenzó y el sacerdote habló sobre el amor y el compromiso. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro se aclaró la garganta. Todos esperaban las palabras de amor que había preparado, pero lo que salió de su boca dejó a la iglesia en completo silencio. No puedo hacer esto, dijo con voz firme. Lo siento, Sofía, pero no puedo casarme contigo. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como fuego en un campo seco. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, susurró, con la voz quebrada. Esto es un error, continuó Alejandro, ahora dirigiéndose a todos los presentes. He estado posponiendo este momento porque no quería lastimarte, pero no puedo comenzar un matrimonio basado en una mentira. No te amo como mereces. Las palabras cayeron como puñales sobre Sofía. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. 200 invitados, familiares de ambos lados, amigos de toda la vida, todos presenciando su humillación. Si tenías dudas, podríamos haberlo hablado antes, logró decir entre lágrimas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Alejandro bajó la mirada. Porque soy un cobarde. Porque cada vez que intentaba decírtelo, veía tu ilusión y no podía romper tu corazón. Pero esto sería peor, casarnos sabiendo que no siento lo mismo. La madre de Sofía se levantó indignada, el padre de Alejandro intentó intervenir, los invitados no sabían si quedarse o marcharse discretamente. En medio del caos, Sofía, con una dignidad que nadie esperaba, se quitó el anillo y lo colocó en la mano de Alejandro. Gracias por tu honestidad, aunque llegó demasiado tarde, dijo con voz temblorosa pero firme. Espero que encuentres lo que buscas. Con la cabeza en alto, dio media vuelta y caminó por el pasillo que minutos antes había recorrido llena de esperanza. Las lágrimas nublaban su visión, pero no permitiría que nadie la viera derrumbarse. No allí, no en ese momento. Los meses siguientes fueron un infierno para Sofía. Tuvo que enfrentar las miradas de lástima, las preguntas incómodas, las llamadas de familiares preocupados. Alejandro intentó contactarla varias veces para disculparse, pero ella no respondió. Necesitaba sanar, reconstruirse. Poco a poco, la vida de Sofía comenzó a tomar un nuevo rumbo. Se enfocó en su carrera como arquitecta, aceptó un proyecto en otra ciudad y empezó de cero. El dolor seguía ahí, pero cada día era más llevadero que el anterior. Para Alejandro, la vida después de la boda fallida no fue como esperaba. La libertad que tanto anhelaba se transformó en soledad. Su familia le reprochaba su comportamiento, muchos amigos tomaron distancia. Su empresa de construcción, que había sido próspera, comenzó a tener problemas cuando varios clientes, conociendo su historia, decidieron no hacer negocios con alguien de dudosa integridad. Un año después, la empresa de Alejandro estaba al borde de la quiebra. Necesitaba un proyecto grande, algo que lo salvara de la ruina financiera. Fue entonces cuando se enteró de una licitación importante, la construcción de un complejo cultural en la ciudad donde ahora vivía Sofía. Era su oportunidad, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Lo que Alejandro no sabía era que Sofía, tras mucho esfuerzo, se había convertido en la arquitecta principal del proyecto. Su diseño innovador había impresionado al comité evaluador, y ahora ella lideraba todo el proceso, incluida la selección de la constructora. El día de las presentaciones finales, Alejandro entró confiado a la sala de juntas. Su propuesta era sólida, sus números competitivos. Estaba seguro de que ganaría el contrato. Pero cuando vio a Sofía sentada en la cabecera de la mesa, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus miradas se cruzaron por primera vez desde aquel día en la iglesia. Alejandro palideció, Sofía mantuvo la compostura. La tensión era palpable en el ambiente. Señor Mendoza,
Puede comenzar su presentación, dijo Sofía con voz profesional, como si nunca hubiera conocido a ese hombre, como si nunca hubiera estado a punto de compartir su vida con él. Alejandro intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. A medida que avanzaba en su presentación, notaba cómo Sofía lo evaluaba con ojos críticos, tomando notas, haciendo preguntas técnicas que lo ponían contra las cuerdas. No era venganza, era profesionalismo puro, y eso lo desarmaba aún más. Al terminar la ronda de presentaciones, el comité se retiró a deliberar. Alejandro esperaba en el pasillo, sudando frío. Su futuro dependía de esta decisión, de la mujer a la que había humillado públicamente un año atrás. La puerta se abrió y Sofía salió con una carpeta en las manos. Su rostro no revelaba nada. Se acercó a Alejandro y le extendió un documento. El comité ha tomado una decisión, dijo con voz neutra. Y ahora tú tienes que tomar la tuya. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. Lo que leyó lo dejó sin aliento. No era el resultado de la licitación, era algo mucho más personal. Algo que cambiaría su vida para siempre. Alejandro leyó el documento varias veces, intentando asimilar su contenido. No era una notificación sobre la licitación, como esperaba, sino una evaluación detallada de su empresa realizada por un auditor independiente contratado por el comité. El informe revelaba inconsistencias financieras, testimonios de antiguos empleados sobre malas prácticas laborales y una lista de proyectos anteriores con deficiencias técnicas que habían sido ocultadas. Su empresa no solo estaba al borde de la quiebra, también tenía problemas éticos que él había ignorado deliberadamente. No entiendo, murmuró, levantando la mirada hacia Sofía. ¿Por qué me muestras esto? Porque tienes derecho a saberlo antes de que se haga público, respondió ella sin alterar su tono profesional. El comité ha decidido descalificar a tu empresa de la licitación por incumplimiento de requisitos básicos. Mañana recibirás la notificación oficial. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Este contrato era su última esperanza. Sofía, por favor, suplicó en voz baja. Sabes que necesito este proyecto. Mi empresa no sobrevivirá sin él. Ella lo miró directamente a los ojos, sin rastro del dolor que alguna vez le había causado. No es personal, Alejandro. Son negocios, y tú mejor que nadie deberías entenderlo. Tu propuesta no cumple con nuestros estándares, independientemente de nuestro pasado. ¿Me estás castigando por lo que pasó?, preguntó él, dejando entrever una chispa de ira en su voz. Sofía negó con la cabeza. No todo gira en torno a ti o a lo que me hiciste. He seguido adelante. Tengo una vida y una carrera que he construido con esfuerzo, y no voy a comprometer mi integridad profesional por un asunto personal del pasado. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió y salió el resto del comité. Sofía se despidió cortésmente y se alejó por el pasillo, dejándolo solo con el peso de sus decisiones. Esa noche, en su hotel, Alejandro no podía conciliar el sueño. El encuentro con Sofía había removido sentimientos que creía enterrados. La vergüenza por cómo la había tratado, la admiración por la mujer fuerte en que se había convertido, y sobre todo, la realización de que su vida se había desmoronado desde aquel día en la iglesia. Repasó mentalmente los últimos meses. Su socio principal lo había abandonado, llevándose a varios clientes importantes. Sus amigos más cercanos le habían dado la espalda, cansados de sus excusas y su actitud evasiva. Incluso su familia mantenía una relación tensa con él. Se había quedado solo, exactamente lo que creía desear cuando dejó a Sofía en el altar. Al amanecer, tomó una decisión. No huiría esta vez. Enfrentaría las consecuencias de sus actos y buscaría la manera de arreglar el desastre en que se había convertido su vida. Lo primero que hizo fue llamar a sus empleados para una reunión de emergencia. Les contó la situación real de la empresa, sin ocultar nada. Muchos se mostraron decepcionados, otros enojados, pero algunos decidieron quedarse y apoyarlo en lo que llamó un nuevo comienzo basado en la honestidad. Durante las semanas siguientes, Alejandro trabajó incansablemente para reestructurar su empresa. Contrató a un especialista en ética empresarial, renegoció deudas con proveedores y se comprometió a completar proyectos antiguos que había dejado a medias. El camino era difícil y las pérdidas económicas considerables, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que hacía lo correcto. Mientras tanto, Sofía brillaba en su posición. El proyecto del complejo cultural avanzaba según lo planeado con otra constructora, y su reputación como arquitecta crecía. Había encontrado un equilibrio en su vida profesional y personal, rodeándose de personas que la valoraban y apoyaban. El recuerdo de Alejandro ya no dolía como antes, se había convertido en una lección valiosa sobre su propia fortaleza. Una tarde, mientras revisaba planos en su oficina, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta manuscrita de Alejandro.
No era una petición de perdón ni un intento de reconciliación. Era simplemente un agradecimiento por haberle mostrado el informe que destapó los problemas de su empresa, por haberle dado la oportunidad de enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sofía guardó la carta en un cajón y continuó con su trabajo. No sentía la necesidad de responder, pero tampoco sentía rencor. La vida seguía su curso para ambos, en direcciones diferentes pero igualmente necesarias. 3 meses después, un pequeño artículo en el periódico local llamó la atención de Sofía. La empresa de Alejandro había sido reconocida por su programa de rehabilitación de espacios urbanos abandonados, un proyecto sin fines de lucro que buscaba redimir su reputación mientras beneficiaba a la comunidad. El artículo mencionaba brevemente que la compañía había pasado por una profunda reestructuración ética y financiera. Ese mismo día, mientras Sofía supervisaba el avance de la construcción del complejo cultural, recibió una llamada inesperada. Era la directora de una fundación dedicada a construir viviendas sociales sostenibles. Estaban interesados en su trabajo y querían proponerle un proyecto ambicioso en una zona vulnerable de la ciudad. Lo que Sofía no sabía era que la fundación había sido contactada por alguien que conocía muy bien su talento. Sofía aceptó el proyecto de la fundación con entusiasmo. Era exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado: arquitectura con propósito social, diseños que transformarían vidas. Durante la primera reunión con los directivos, sin embargo, notó algo extraño. Hablaban de su trabajo como si lo conocieran a fondo, mencionando detalles de proyectos que no estaban en su portafolio público. ¿Puedo preguntar cómo supieron de mi trabajo?, inquirió finalmente. La directora sonrió. Un benefactor anónimo nos recomendó su perfil. Dijo que usted era la arquitecta ideal para este proyecto. Al revisar su trayectoria, coincidimos plenamente. Sofía asintió, agradecida pero intrigada. A lo largo de las semanas siguientes, se sumergió en el diseño de las viviendas sociales. El proyecto era desafiante: construir hogares dignos, sostenibles y económicos en un terreno difícil. Cada noche regresaba exhausta a su apartamento, pero con una satisfacción que no había sentido en años. Una tarde, mientras revisaba unos planos en el terreno de construcción, vio a lo lejos una figura familiar. Alejandro estaba hablando con uno de los ingenieros de la fundación. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía él allí? Instintivamente, se escondió detrás de una columna, observándolos. La conversación parecía cordial, profesional. Cuando Alejandro se marchó, Sofía abordó al ingeniero. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó, intentando sonar casual. ¿Don Alejandro? Claro, ha estado asesorando a la fundación en temas técnicos, completamente pro bono. Dicen que está reformando su empresa, haciendo las cosas correctamente. Las piezas empezaron a encajar. ¿Era Alejandro el benefactor anónimo? La idea la perturbaba y la conmovía a partes iguales. Decidió no darle importancia y enfocarse en su trabajo, pero la duda persistía en su mente. 2 semanas después, durante una tormenta particularmente fuerte, Sofía recibió una llamada urgente. Había problemas estructurales en una sección del terreno donde se construirían las viviendas. Las lluvias habían provocado un deslizamiento de tierra que amenazaba con destruir el trabajo ya realizado. Necesitaban una solución inmediata. Al llegar al sitio, la situación era peor de lo que imaginaba. El agua había socavado los cimientos de una estructura temporal y amenazaba con llegar a las casas vecinas. Los ingenieros discutían acaloradamente sobre la mejor forma de proceder, mientras los habitantes de la zona observaban con angustia. Necesitamos reforzar ese muro de contención ahora mismo, indicó Sofía, tomando el mando de la situación. Y evacuar esas casas por precaución. Entre el caos y la lluvia torrencial, nadie notó la llegada de otro vehículo. Alejandro se sumó al equipo de emergencia sin anunciarse, aportando su experiencia en situaciones similares. Cuando Sofía lo vio trabajando bajo la lluvia, dirigiendo a un grupo de obreros para estabilizar el terreno, se quedó sin palabras. Las siguientes horas fueron críticas. Todos trabajaron incansablemente, empapados hasta los huesos, luchando contra el barro y la corriente de agua. En un momento de tensión, parte del muro cedió y Alejandro apenas logró apartar a Sofía de una avalancha de lodo. Quedaron frente a frente, sus rostros a centímetros de distancia, mientras la lluvia caía sobre ellos. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, recuperando el aliento. Lo mismo que tú, respondió él con sinceridad. Intentar arreglar las cosas. No tuvieron tiempo para más palabras. La emergencia demandaba toda su atención, y cada minuto contaba. Trabajaron juntos, coordinándose como si nunca hubieran estado separados, aprovechando el conocimiento que tenían el uno del otro para anticipar sus movimientos. Cuando finalmente lograron estabilizar la situación, ya era de madrugada.
La lluvia había amainado, dejando tras de sí un paisaje de barro y destrucción parcial, pero las casas vecinas estaban a salvo y no había habido víctimas. Los habitantes del lugar les ofrecieron café caliente y mantas secas, agradecidos por su intervención. Sentados en silencio, agotados, Sofía finalmente formuló la pregunta que la había estado carcomiendo. ¿Fuiste tú quien me recomendó para este proyecto? Alejandro la miró a los ojos, sin intentar negarlo. Sabía que eras la mejor para este trabajo. Y sabía cuánto significaría para ti. ¿Por qué lo hiciste?, insistió ella. ¿Es algún tipo de compensación? ¿Te sientes mejor ahora? No se trata de sentirme mejor, respondió él con voz cansada. Se trata de hacer lo correcto, aunque sea tarde. No espero tu perdón, Sofía. Solo quería verte brillar en lo que amas. Algo en su sinceridad la desarmó. No era el mismo hombre que la había dejado en el altar. Sus ojos reflejaban una madurez dolorosa, un arrepentimiento genuino que iba más allá de las palabras. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por el ingeniero jefe. Habían recibido una notificación. Un importante inversionista estaba interesado en financiar completamente el proyecto de viviendas, pero con una condición. Quería una presentación conjunta de Sofía y Alejandro, una colaboración entre sus empresas para garantizar tanto la calidad del diseño como la solidez estructural. Es una oportunidad única, explicó el ingeniero, pero entenderíamos si hay complicaciones personales. Sabemos su historia. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. La decisión que tomaran ahora no solo afectaría sus vidas, sino también el futuro de cientos de familias que esperaban un hogar digno. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas, de heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. «¿Podemos hablar en privado?», pidió finalmente Sofía. Se alejaron del grupo, hacia un área apartada del terreno. La luz del amanecer comenzaba a asomarse, iluminando el rostro exhausto de Alejandro. Sofía respiró profundamente, preparándose para una conversación que nunca pensó que tendría. «Necesito saber algo», comenzó ella, mirándolo directamente. «Aquel día en la iglesia. ¿Por qué esperaste hasta ese momento? ¿Por qué no antes?». La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de dolor y expectativas. La respuesta de Alejandro podría cambiar todo, o confirmar lo que Sofía siempre había temido. Era el momento de la verdad, y ambos lo sabían. Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre nubes dispersas. El silencio se prolongó tanto que Sofía pensó que no respondería. Tenía miedo, confesó finalmente. No del compromiso, como todos pensaron. Tenía miedo de no merecerte. Su voz se quebró ligeramente. Esa mañana, antes de la ceremonia, recibí una llamada. Era un antiguo socio advirtiendo que la empresa estaba en problemas graves por decisiones que yo había tomado. Decisiones poco éticas que eventualmente saldrían a la luz. Se pasó la mano por el cabello mojado, continuando con esfuerzo. Pensé que te arrastraría conmigo cuando todo se derrumbara. En mi mente retorcida, dejarte en el altar parecía más honorable que confesarte la verdad. Creí que era mejor que me odiaras por cobarde que por corrupto. Sofía sintió una mezcla de emociones contradictorias, rabia renovada, incredulidad y una pizca de comprensión que no quería admitir. ¿Y no pensaste que merecía saber la verdad? Tomar mis propias decisiones. Cometí el peor error de mi vida, admitió Alejandro. No solo te humillé, sino que te quité el derecho a elegir. Me he arrepentido cada día desde entonces. Antes de que Sofía pudiera responder, fueron interrumpidos por un estruendo. Parte del terreno que habían intentado estabilizar estaba cediendo nuevamente. Los trabajadores corrían en todas direcciones, gritando instrucciones. «Tenemos que volver», exclamó Sofía, dejando la conversación suspendida. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad frenética. La situación era más grave de lo anticipado. El deslizamiento había comprometido la estructura de 3 casas vecinas, y las familias habían sido evacuadas con lo poco que pudieron llevar consigo. Entre el barro y la confusión, Sofía y Alejandro trabajaron lado a lado, sin tiempo para procesar su conversación inconclusa. A mediodía llegaron los representantes del inversionista, impecablemente vestidos y claramente fuera de lugar entre el caos del desastre natural. Insistían en tener la presentación ese mismo día, alegando agendas apretadas y plazos ineludibles. «Es imposible», protestó Sofía. «Estamos en medio de una emergencia». «Entendemos la situación», dijo la representante principal con frialdad, «pero nuestros términos son claros. Si quieren el financiamiento, necesitamos esa presentación hoy». Alejandro y Sofía intercambiaron miradas de frustración. El dinero era vital para el proyecto y para las familias afectadas.
Les daremos su presentación, concedió Alejandro finalmente, pero primero deben ayudarnos aquí. Si quieren ver cómo trabajamos juntos, este es el momento perfecto. Los ejecutivos, atónitos, fueron llevados a una carpa improvisada donde se coordinaban los esfuerzos de rescate. A regañadientes, se quitaron sus caras chaquetas y se sumaron a la logística, organizando suministros y coordinando voluntarios. Mientras tanto, Sofía y Alejandro apenas tenían tiempo para intercambiar palabras, comunicándose más con gestos y miradas que con diálogos. Era como si su cuerpo recordara una sincronía que sus mentes habían intentado olvidar. Al atardecer, cuando la situación finalmente estaba bajo control, tuvieron que improvisar una presentación en el comedor comunitario, rodeados de familias afectadas y voluntarios exhaustos. No tenían sus elegantes diapositivas ni maquetas impresionantes. Solo planos manchados de barro y la pura convicción de su visión. Este no es solo un proyecto de viviendas, comenzó Sofía, señalando a las familias reunidas. Es una promesa de dignidad, de seguridad. Estas personas han perdido mucho hoy, pero no han perdido la esperanza. Alejandro continuó, explicando cómo la tragedia había revelado fallos en el diseño original que ahora podían corregir. Hemos visto de primera mano lo que funciona y lo que no. Cada error es una oportunidad para construir algo mejor, más fuerte. Sus palabras resonaban con un significado más profundo que no pasó desapercibido para nadie. Hablaban del proyecto, pero también de algo más. La presentación fue sencilla pero poderosa. Al terminar, la representante del inversionista se levantó, su impecable traje ahora manchado de barro y sudor. Vinimos buscando profesionales competentes, dijo con voz pausada, pero encontramos algo mucho más valioso, personas con integridad y pasión genuina. El financiamiento es suyo. La sala estalló en aplausos. En medio de abrazos y lágrimas de alegría, Sofía sintió la mano de Alejandro rozando suavemente la suya, un contacto breve pero significativo. Esa noche, cuando la celebración improvisada terminó, ambos se encontraron nuevamente solos, contemplando el terreno iluminado por focos temporales. Habían ganado una batalla importante, pero quedaba pendiente su conversación personal. No respondiste a mi pregunta esta mañana, dijo Sofía suavemente. ¿Por qué me buscaste ahora? ¿Por qué me recomendaste para este proyecto? Alejandro respiró profundamente. Porque finalmente entendí lo que perdí aquel día. No solo a ti, sino a la persona que podría haber sido a tu lado. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Ver cómo te levantaste, cómo triunfaste a pesar de lo que te hice, me mostró un camino diferente. ¿Y qué esperas ahora?, preguntó ella, su voz apenas audible sobre el rumor del viento. ¿Crees que podemos simplemente olvidar el pasado? No, respondió él con sorprendente firmeza. No quiero que olvidemos. Quiero que construyamos algo nuevo, algo mejor, precisamente porque recordamos. Sofía lo miró intensamente, buscando en sus ojos algún rastro de la inmadurez o el egoísmo que había mostrado aquel día en la iglesia. En su lugar, encontró algo que no esperaba, vulnerabilidad auténtica, y un tipo de fortaleza que solo nace del arrepentimiento genuino. Antes de que pudiera responder, uno de los ingenieros se acercó corriendo. Tenemos un problema. La cimentación principal está comprometida. Si no encontramos una solución inmediata, todo el proyecto podría venirse abajo. Se miraron por un instante, la conversación nuevamente interrumpida por la urgencia del momento. Pero en esa mirada había una promesa silenciosa. Esta vez, enfrentarían el desafío juntos, por difícil que fuera. Lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera prueba apenas comenzaba. El destino tenía preparada una última lección, una que pondría a prueba todo lo que creían haber aprendido sobre el perdón, la redención y el verdadero significado del amor. La emergencia resultó ser más grave de lo que imaginaban. Al examinar los planos originales del terreno, descubrieron que alguien había falsificado los estudios de suelo. El terreno era mucho más inestable de lo reportado inicialmente, y cualquier construcción convencional estaría en constante riesgo. Esto no tiene sentido, murmuró Sofía, revisando los documentos a la luz de las lámparas portátiles. Los estudios originales tienen sellos oficiales, pero estos datos son completamente diferentes a la realidad. Alejandro examinó los papeles con atención. Conozco esta firma. Es de la empresa que solía contratar para mis proyectos antes de la reestructuración. Su rostro palideció. Sofía, creo que esto es mi culpa. ¿Qué quieres decir? Esta empresa de estudios geológicos falsificaba datos regularmente para abaratar costos. Yo lo sabía y miraba hacia otro lado porque nos beneficiaba a ambos. Alejandro pasó sus manos por su rostro con desesperación. Cuando reorganicé mi compañía, los denuncié,
pero nunca imaginé que sus informes falsos afectarían este proyecto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. El pasado de Alejandro volvía para amenazar no solo su relación con Sofía, sino las vidas de cientos de personas que dependían de este proyecto. Tenemos que informar al comité, dijo finalmente Sofía, su voz firme pero distante. Eso significaría perder el financiamiento, respondió Alejandro. Nadie invertirá en un terreno inestable. ¿Y qué sugieres? Continuar como si nada, poniendo en riesgo a las familias. El tono de Sofía se endureció. Eso sería exactamente lo que el antiguo Alejandro habría hecho. Las palabras golpearon como un puñetazo. Alejandro sintió que todo su progreso, todos sus esfuerzos por cambiar, se desmoronaban ante los ojos de la única persona cuya opinión realmente le importaba. Tienes razón, concedió finalmente. Informaremos al comité mañana a primera hora. Regresaron al campamento provisional en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La celebración por el financiamiento se había convertido en una pesadilla. ¿Cómo le explicarían a esas familias que sus nuevos hogares estaban en peligro? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Repasaba una y otra vez los planos, buscando desesperadamente una solución. Cerca del amanecer, algo hizo clic en su mente. Había una posibilidad, una técnica de cimentación innovadora que había visto en una conferencia internacional. Era costosa y arriesgada, pero podría funcionar incluso en terrenos inestables. Al salir el sol, encontró a Sofía ya despierta, con ojeras pronunciadas y una expresión de determinación absoluta. Tengo una idea, dijeron al unísono, y por primera vez en días, compartieron una sonrisa genuina. La reunión con el comité fue tensa. Sofía explicó la situación sin rodeos, mostrando las evidencias del fraude en los estudios originales. Los inversionistas intercambiaron miradas preocupadas, y el ambiente se llenó de murmullos desaprobatorios. Entendemos que esto cambia las circunstancias, dijo la representante principal. Lamentablemente, tendremos que reconsiderar nuestro apoyo al proyecto. Fue entonces cuando Alejandro dio un paso adelante. Antes de que tomen una decisión, permítanme presentarles una alternativa. Desplegó los planos que había estado elaborando toda la noche. Es un sistema de cimentación flotante, diseñado específicamente para terrenos inestables. Lo he visto funcionar en condiciones similares en otros países. Sofía estudió los diseños con asombro. Era brillante, pero extremadamente costoso. El costo excede por mucho nuestro presupuesto, señaló uno de los inversores. Mi empresa asumirá la diferencia, declaró Alejandro sin titubear. Pondré todo mi capital personal como garantía. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Si el proyecto fallaba, Alejandro lo perdería todo. Era un riesgo enorme, casi suicida desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué harías eso?, preguntó la representante, claramente desconcertada. Alejandro miró brevemente a Sofía antes de responder. Porque algunas cosas son más importantes que el dinero o la reputación. Estas familias merecen hogares seguros, y mi pasado no puede seguir dañando el futuro de otros. El comité pidió tiempo para deliberar. Mientras esperaban afuera de la sala, Sofía rompió el silencio. Es una locura lo que propones. Podrías perderlo todo. Ya perdí lo más importante hace tiempo, respondió él con una sonrisa triste. Al menos esta vez, si fracaso, será intentando hacer lo correcto. Algo se removió en el corazón de Sofía. Este hombre era tan diferente del que la había abandonado en el altar, y sin embargo, seguía siendo Alejandro, con esa intensidad que siempre la había atraído, ahora canalizada hacia algo noble. La puerta se abrió y fueron llamados de vuelta. El comité había tomado una decisión. Aprobarían el proyecto con la nueva técnica de cimentación, pero con condiciones estrictas. La más importante, Sofía y Alejandro debían codirigir personalmente cada etapa de la construcción. Cualquier problema, cualquier retraso, y el financiamiento se retiraría inmediatamente. ¿Aceptan estos términos?, preguntó la representante. Sofía y Alejandro se miraron, conscientes de lo que implicaba. Meses de trabajo conjunto, codo a codo, con la presión constante del éxito o el fracaso absoluto. No habría espacio para malentendidos o viejos rencores. Aceptamos, respondieron al unísono. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El sitio de construcción se transformó en un laboratorio de innovación, con ingenieros y técnicos trabajando día y noche para implementar el revolucionario sistema de cimentación. Sofía y Alejandro apenas tenían tiempo para descansar, coordinando equipos, solucionando problemas, motivando a los trabajadores cuando el cansancio amenazaba con vencerlos. Gradualmente, algo comenzó a cambiar entre ellos. La admiración profesional dio paso a una camaradería genuina,
y las conversaciones ya no se limitaban estrictamente a aspectos técnicos. Comenzaron a compartir comidas, risas, incluso algunos recuerdos de los buenos tiempos. El dolor seguía ahí, pero ya no dominaba cada interacción. Una noche, mientras revisaban los avances del día, Sofía encontró una fotografía entre los documentos de Alejandro. Era una imagen de ellos dos, años atrás, sonriendo frente a su primera maqueta arquitectónica conjunta en la universidad. Se la entregó sin comentarios. La llevo conmigo a todas partes, confesó él, tomándola con cuidado. Es un recordatorio. ¿De qué?, preguntó ella. De que una vez fuimos un gran equipo. Y de todo lo que perdí por mis malas decisiones. El momento fue interrumpido por un estruendo ensordecedor. Corrieron hacia la ventana para ver uno de los muros de contención desplomándose bajo la lluvia torrencial que había comenzado sin aviso. Los trabajadores corrían en todas direcciones, algunos quedando atrapados entre el lodo y los escombros. «¡Dios mío!», exclamó Sofía, corriendo hacia la puerta. «Hay gente atrapada ahí abajo». Sin pensarlo dos veces, ambos se lanzaron hacia el caos, conscientes del peligro pero incapaces de quedarse observando. Lo que no sabían era que esta noche pondría a prueba no solo su proyecto, sino también el vínculo que, lentamente, comenzaba a reconstruirse entre ellos. La tormenta arreciaba mientras Sofía y Alejandro corrían hacia el derrumbe. El barro llegaba hasta sus rodillas, dificultando cada paso. Los gritos de los trabajadores atrapados se mezclaban con el ruido de la lluvia y los truenos. «Allí», gritó Sofía, señalando una mano que sobresalía entre los escombros. Sin dudarlo, se lanzaron a excavar con las manos, apartando lodo y fragmentos de hormigón. Lograron rescatar al primer trabajador, un joven que apenas podía mantenerse en pie. Otros voluntarios lo llevaron a la zona segura mientras ellos continuaban buscando sobrevivientes. «¡Ayuda! Estamos aquí abajo». Se escuchó una voz débil desde lo que parecía ser una bolsa de aire formada por vigas caídas. Alejandro evaluó rápidamente la situación. La estructura era inestable y podría colapsar en cualquier momento con el peso del agua y el barro acumulándose. «Es demasiado peligroso», advirtió uno de los ingenieros que había llegado a ayudar. «Esa sección puede venirse abajo completamente». «Hay personas atrapadas», respondió Alejandro, quitándose la chaqueta empapada. «No las abandonaremos». Miró a Sofía, esperando que ella se quedara en un lugar seguro. Para su sorpresa, ella ya estaba organizando un sistema de soporte improvisado con los materiales disponibles. «Si reforzamos estos puntos», explicó rápidamente, «podríamos crear un acceso temporal. No aguantará mucho, pero nos dará tiempo para sacarlos». Trabajaron en perfecta sincronía, como si los años de separación nunca hubieran existido. Sus mentes pensaban igual, anticipando las necesidades del otro, complementando sus esfuerzos. El tiempo parecía haberse detenido mientras luchaban contra la naturaleza y la gravedad. Después de lo que pareció una eternidad, lograron crear una abertura suficientemente grande. Alejandro se preparó para entrar. «Yo iré», dijo con firmeza. «Soy más fuerte para cargarlos si están heridos». «Es mi diseño», replicó Sofía. «Conozco mejor la estructura y los puntos débiles». Sus miradas se encontraron en medio del caos, una conversación silenciosa que contenía más de lo que las palabras podían expresar. «Iremos juntos», decidió finalmente Alejandro. Se adentraron en la oscuridad, iluminados apenas por linternas improvisadas. El espacio era claustrofóbico, con el constante crujido de la estructura amenazando con ceder sobre ellos. Encontraron a 3 trabajadores atrapados, uno de ellos con una pierna fracturada. «Lo sacaremos de aquí», prometió Sofía, proyectando una calma que estaba lejos de sentir. Mientras preparaban la evacuación, un estruendo sacudió toda la estructura. Parte del techo comenzó a desplomarse, bloqueando parcialmente la salida que habían creado. «Váyanse ahora», gritó Alejandro a los trabajadores, ayudándolos a pasar por el estrecho espacio que quedaba. «¡Rápido!». El último de los obreros logró salir cuando otro crujido, más fuerte y amenazador, resonó sobre ellos. «Sofía, sal tú primero». Alejandro la empujó hacia la salida. «No sin ti», respondió ella, aferrándose a su brazo. «No voy a perderte de nuevo», insistió él, sus ojos transmitiendo todo lo que no había podido decir en estos años. «Por favor». Una viga masiva comenzó a ceder encima de ellos. En un movimiento instintivo, Alejandro empujó a Sofía fuera del peligro, quedándola atrapado bajo los escombros. «¡Alejandro!». El grito desgarrador de Sofía resonó por encima del caos. Sin pensarlo, se lanzó de vuelta, usando toda su fuerza para mover los escombros que lo aprisionaban. Otros trabajadores acudieron, formando una cadena humana para retirar los materiales.
Quédate conmigo, suplicaba ella mientras desenterraban su cuerpo inmóvil. No puedes irte, no ahora. Cuando finalmente lo liberaron, Alejandro estaba inconsciente, con una herida profunda en la cabeza y el brazo visiblemente fracturado. Los paramédicos, que habían llegado al sitio, lo trasladaron inmediatamente al hospital más cercano. Las horas en la sala de espera fueron las más largas de la vida de Sofía. Sentada, empapada y cubierta de barro, rechazó todas las sugerencias de irse a descansar o cambiarse de ropa. Su mente repasaba cada momento, cada palabra, cada mirada compartida en estos últimos meses. ¿Cómo era posible que el hombre que la había herido tan profundamente fuera ahora alguien por quien estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Finalmente, el médico salió para informarles. Alejandro estaba estable, pero había sufrido un traumatismo craneal significativo. Necesitaría tiempo para recuperarse completamente, y no podían descartar secuelas a largo plazo. Durante las semanas siguientes, Sofía dividió su tiempo entre el hospital y el proyecto. Se negaba a abandonar cualquiera de los dos. El proyecto avanzaba lentamente, con nuevos desafíos surgiendo constantemente, pero ella se mantenía firme, encontrando soluciones donde otros veían solo problemas. Alejandro despertó después de 5 días. Lo primero que vio fue a Sofía dormida en una silla junto a su cama, con planos del proyecto desplegados sobre su regazo. Sonrió débilmente. «Sigues trabajando demasiado», murmuró con voz ronca. Ella despertó sobresaltada, y al verlo consciente, las lágrimas que había contenido durante días finalmente fluyeron libremente. «Pensé que te perdería», confesó, tomando su mano con cuidado para no lastimar la intravenosa. «Parece que estamos destinados a rescatarnos mutuamente», respondió él, intentando incorporarse. Su recuperación fue lenta pero constante. Incluso desde la cama del hospital, contribuía al proyecto con ideas y soluciones. Los médicos se sorprendían de su determinación, atribuyéndola a su deseo de volver cuanto antes al trabajo. Solo Sofía sabía que había algo más, una promesa silenciosa entre ellos de terminar juntos lo que habían comenzado. 3 meses después, el día de la inauguración del complejo habitacional llegó. El sol brillaba radiante, como si la naturaleza también celebrara este triunfo sobre la adversidad. Las familias beneficiarias, muchas de las cuales habían participado en la construcción, no podían contener su emoción al recibir las llaves de sus nuevos hogares. Alejandro, apoyado en un bastón que los médicos insistían que usara un tiempo más, observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. Las cicatrices físicas sanarían eventualmente, pero las lecciones aprendidas quedarían con él para siempre. «Lo logramos», dijo Sofía, acercándose después de entregar el último juego de llaves. «A pesar de todo, lo logramos». «Tú lo lograste», corrigió él. «Yo solo fui un obstáculo y luego un ayudante». Ella negó con la cabeza. «No podríamos haberlo hecho el uno sin el otro. Creo que esa es la lección más importante». Se alejaron de la multitud, buscando un momento de tranquilidad. En la colina que dominaba el nuevo complejo, contemplaron en silencio el fruto de su trabajo. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente Sofía. «Seguir reconstruyendo», respondió él. «Mi empresa, mi vida, hay mucho trabajo por hacer». «¿Y nosotros?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Alejandro la miró, con la misma intensidad que aquel día en la iglesia, pero esta vez sin miedo, sin dudas. «No te pido que olvides lo que pasó», dijo suavemente. «Te pido que me permitas demostrarte, día a día, que he cambiado. Que aprendí mi lección de la manera más dura». Sofía guardó silencio por un momento, procesando todo lo vivido. El dolor del pasado, la colaboración del presente, la incertidumbre del futuro. «No será fácil», advirtió. «La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir». «Como este proyecto», asintió él. «Difícil, desafiante, con momentos donde todo parece perdido, pero posible». Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Tendremos que construirlo desde los cimientos». «No lo tendría de otra manera», respondió él, extendiendo su mano. Sofía la tomó, sintiendo la calidez que tanto había echado de menos. No era un final feliz de cuento de hadas, era algo mejor, un comienzo real, construido sobre las cicatrices y lecciones del pasado, fuerte y flexible como la innovadora cimentación que habían creado juntos. A lo lejos, las familias celebraban sus nuevos hogares, ajenas a la otra reconstrucción que comenzaba en esa colina. Porque a veces, las estructuras más duraderas son aquellas que han resistido las peores tormentas, y los corazones más sabios son los que han aprendido a perdonar sin olvidar.